uno de los pioneros en el asunto de Corío, y le decimos buenas tardes, Pedro, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Un gusto estar contigo. A ver, vamos a empezar por una idea, ¿no? O sea, lo del puerto de Chancay se va a resolver, todo indica que se va a resolver. El Perú sería un país, ya pues, ya, si ya no se resuelve eso, ya sería un país en implosión, ¿no? Todavía no estamos en eso. Pero detrás de esto, Pedro, hay una geopolítica. Es cierto que hay una, vamos a ponerle un nombre periodístico, una guerra portuaria entre Perú y Chile, ¿eso es verdad? Tanto que una guerra no, es como un match deportivo, ¿no? En la competencia se puede competir con buena ley, hay ganadores, pero yo creo que después de todo el deporte nos hace bien a todos. Y haciendo ese paralelo, yo creo que esto le va a hacer bien no solamente a Chile, sino a todos nuestros hermanos latinoamericanos, especialmente los que están en Sudamérica. En ese sentido, yo no creo que vayamos nunca a una guerra, pero sí es una competencia sana de países hermanos. A ver, la potencialidad portuaria del Perú. A ver, primero definamos qué es Chancay. Muy rápidamente, démosle una mirada, una descripción qué es Chancay, porque también hay mucho entusiasmo, ¿no? Algunos dicen Chancay, el gigante, el otro gigante del mundo junto al puerto de Shanghái, cosas de ese tipo, ¿no? Definamos qué Sí, es Chancay y luego te propongo que nos describas la potencialidad portuaria del Perú con respecto a Chile. excelente. Bueno, Chancay es definitivamente el puerto que nos va a permitir entrar a las grandes ligas en el mundo del comercio internacional. En su primera etapa, se espera que con una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares se inaugure en noviembre. Este proyecto consta de tres etapas, y esta es la primera, pero esas tres etapas están condicionadas al desarrollo progresivo de Chancay. ¿Y qué cosas tiene Chancay que lo hacen singular? En primer lugar, su ubicación geopolítica. Es, digamos, el punto estratégico para llegar al arco del Pacífico, que es el centro de gravitación económica comercial. En el siglo XIX, siglo XX, el centro de gravitación económica comercial fue el, el área de Europa y la costa atlántica de Estados Unidos. Era el eje atlántico. Ese centro de gravitación económica comercial ya no es nunca más Europa y Estados Unidos, Canadá. Hoy el movimiento comercial, el crecimiento económico, está en los países del Asia, en los países de Oceanía y la costa occidental de América, no hay que olvidar, porque cuando hablamos del arco del Pacífico, no estamos hablando solamente del Asia, estamos hablando también de la costa occidental de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. En ese sentido, ese es un factor muy importante. Otros puertos podrían aspirar a lo mismo, y ahí viene el segundo factor, que es el calado, es decir, la profundidad de las aguas que permite la llegada de esos barcos gigantescos que han revolucionado el comercio mundial. Es más, van a fabricarse barcos aún más y más grandes. Entonces, ese es un factor que marca la diferencia respecto a otros puertos del litoral americano. Si te El pidiera, calado es de 17.8 metros. Ese es el calado, perdón, ese es el calado de alrededor de 18, para hacerlo fácil, el calado de Chancay. Para que tengamos una idea, el calado de Corío es 28 para empezar. O sea, es mucho más grande y para las embarcaciones que van a venir en los próximos años. pero antes de entrar a Corillo, Sí. que quería un poco para ubicarlo en Chancay. Si te pidiera comparar Chancay con el puerto de Shanghái, con el canal de Panamá, ¿qué nos dirías, Pedro? Bueno, las cifras que yo tengo, que son las oficiales, es que el primer puerto del mundo en movimiento de carga se mueve en TEUs, que esto es un container de 21 pies, que es el estándar, digamos, porque se puede medir también en toneladas, pero lo más común es utilizar los containers. Entonces, estos TEUs define, digamos, la unidad de medida de la capacidad de movimiento de carga de un puerto.
Shanghái, no Chancay, Shanghái está por encima de los 49 millones de TEUs. O sea, es 49 veces más grande que lo que va a ser Chancay en su primera etapa, porque su primera etapa va a tener, cuando se culmine y se inaugure, va a tener 1 millón. O sea, Shanghái es 49 veces más grande que en términos de movimiento de carga. Panamá, que es nuestro competidor por ahora, los más puertos más grandes, el ranking es el siguiente. El primer puerto mide, de acuerdo a las cifras del No, 2021, ¿sí? pero vamos Panamá, sí, por Panamá. por Panamá. Panamá tiene el primer puerto tiene dos puertos. El primer puerto es el Colón, el puerto Cristóbal Colón, que tiene una carga de 4.915.000, alrededor de 5 millones, digamos, de teus. El segundo es Santos, con 4.400.000. El tercero es el otro puerto de Panamá, que es el Balboa, que tiene 4.442.000. O sea, están muy, muy, muy seguidos los tres primeros. Después está la bahía de Cartagena, que tiene 3.044.000. Manzanillo en México, 3.371.000. El Callao es el sexto, con 2.486.000. El séptimo, Guayaquil, con 2.163.000. Kingston en Jamaica, el séptimo, perdón, Guayaquil es el séptimo, el octavo es Kingston en Jamaica con 1.975.000. San Antonio, el chileno, que es el puerto más grande de Chile, está en noveno lugar y con 1.840.000. Ya, de acuerdo. Más o menos esto nos permite tener una idea general. Ya, Y ya para ubicarnos en Panamá, solamente Panamá tiene alrededor de 6 millones de TEUs. O de sea, acuerdo. y miren la proporción, porque hemos hablado de Shanghái, 49 millones. Los dos más grandes de Panamá, alrededor de 6, ¿no? Y ahí nos da una idea de Ahora, hasta qué punto el orgullo nacional no debe ser sobredimensionado, ¿no? claro, entonces Chancay, y digamos, en su primera etapa es 1 millón de TEUs, dices, pero desarrollando todo su potencial, ¿a cuánto puede llegar Chancay? Puede llegar a desplazar a Panamá, puede llegar a 5 o 6 millones de TEUs. Y ese es justamente el potencial que va a tener y que podría incrementarse progresivamente. Porque Ahora, un puerto es una inversión de mediano y largo plazo. Una de las taras que tenemos en Latinoamérica es que las proyecciones de infraestructura se hacen en función de los periodos políticos, o sea, los periodos de gobierno. No se piensa en inversión que tiene 30, 40 años de proyección. Entonces, eso es una limitante de por qué, teniendo todo ese potencial, no hemos invertido en infraestructura portuaria, en infraestructura terrestre, ferrocarriles, etcétera, ¿no? ahora, el Perú puede convertirse en el hub portuario de América del Sur, de alguna manera, porque tengo entendido, ya conocemos lo de Corío, tú fuiste uno de los pioneros en difundir, pero también está otro puerto en el norte. Explícanos esto y ya para entrar exactamente con la relación con nuestros hermanos chilenos, ¿no? Bueno, yo vengo estudiando este tema desde años. Incluso tuve el privilegio de estar en Bolivia 2 años y yo he recorrido con el Google Earth por tierra, como si hubiera hecho viajes imaginarios por todo el territorio sudamericano. Y lo que luego de muchos análisis, estudios con expertos mundiales, incluso del Massachusetts Institute of Technology, el experto número uno es un amigo, compañero con el que he establecido amistad, ha sido uno de mis asesores. Y resumiendo, ¿qué propuestas tenemos para convertir al Perú en un hub continental? En primer lugar, efectivamente, Chancay es un proyecto que tiene una proyección extraordinaria. Pero, siguiendo el modelo de los países asiáticos, no podemos quedarnos en Chancay. Nosotros tenemos una proyección aún mucho mayor en el sur del Perú con Corío. Pero Corío es un proyecto que no ha podido avanzar porque existía el riesgo de que se convirtiera en un elefante blanco, es decir, una obra faraónica que no justificaba en términos de costo-beneficio. Entonces, lo que hemos hecho con un grupo de expertos
y hay acá iniciativas extraordinarias como la del doctor Carlos Corso, que es quien ha sacado este proyecto contra viento y marea, es que el proyecto de Corio tiene que estar amarrado a un conjunto de proyectos que va, entre otras cosas, el tren bioceánico que conectaría eh, el puerto de Santos en Brasil, cruzaría Brasil, Bolivia y llegaría justamente hasta Corío. Inicialmente el puerto estaba para llegar a Hilo, pero eso era un reverendo disparate en la época de Vizcarra. Se quería que el tren bioceánico llegue a Bolivia, es como construir una vía expresa que llegue al Jirón de la Unión, o sea, a un sitio donde no hay salida. Entonces, lo que hemos replanteado es que llegue a Corío. Ahora, Corío tiene un ramal que podría proyectarse hacia el sur, inclusive llegando hasta Buenos Aires, por la ruta del río Paraná-Paraguay. Hoy esa ruta funciona para el comercio del Hinterland, es decir, el territorio del continente, porque llega a Paraguay, Uruguay e inclusive hasta Buenos Aires. Entonces, esta ruta nos permitiría canalizar no solamente el flujo marítimo, sino lo que se produce dentro del territorio. O sea, no hay que ver esto simplemente como un proyecto en el cual voy a recoger carga de los puertos del Atlántico, de Buenos Aires, de Uruguay, sino yo también voy a poder sacar todos los productos del continente sudamericano. Ahora bien, ¿el Perú puede desarrollar Chancay, puede desarrollar Corrido? Definitivamente, pero lo que es claro es que hay un proceso dinámico. Inicialmente será Chancay, progresivamente será Corrido, y al norte, y acá te doy la primicia, tiene que tenerse un puerto que es un potencial extraordinario, Bayóvar. Hoy en día los tres más importantes puertos del Perú en orden de movimiento de carga son en primer lugar Callao, en segundo lugar en el sur El, eh, el puerto de Hilo, Marcona, Matarani, Matarani. Matarani y el tercero Paita. Pero el potencial en el norte debe ser Bayóvar, porque Bayóvar tiene un calado similar al de Chancay y ahí se plantea toda una estructura transversal de integración del territorio peruano. Lo que yo estoy planteando, y coincide con otras perspectivas de estudiosos, es que en el Perú tengamos tres ejes transversales que conecten costa, sierra y selva con mar a través de tres hubs que apunten al arco del Pacífico. El primero sería Bayóvar en el norte, en el centro Chancay y en el sur Corío. Ahora, el potencial de Bayóvar también es muy interesante, para empezar por los fosfatos. Los fosfatos, tú sabes, son un insumo fundamental para otras industrias y especialmente la agricultura. Entonces, el Perú, que es un país con un potencial agroexportador extraordinario, desarrollando una industria de fosfatos en Bayóvar, tendría justamente el complemento perfecto para no depender de los fertilizantes que vienen de Rusia o de Ucrania o de otros lugares del mundo. Es decir, una industria que nos garantizaría competitividad. Ahora bien, en términos de conexión transversal sudamericana, ahí viene algo extraordinario y es no solamente recurrir a las carreteras, sino a los medios fluviales. Se puede conectar el Perú con el Atlántico en el norte a través de Bayóvar, en el centro a través de Chancay y en el sur a través de Corio. En el eje norte, que no hemos hablado mucho en tus programas, se puede conectar a través de los ríos. Brasil tiene ya prácticamente drenado todo el conducto del río Madeira. El río Madeira es el principal afluente, perdón, del Amazonas. El río Madeira es el principal afluente del río Amazonas. Y Brasil ya lo tiene todo el flujo fluvial completamente limpio, pero llega al Perú y ahí no hemos hecho nuestra tarea, que es justamente drenar el río Amazonas en sus cuatro ramales, que son el Marañón,
que sale de los Andes peruanos y se va hacia el Amazonas, el Huallaga y el Ucayali. Y nosotros, cumpliendo con nuestra tarea de drenar esos 4 ríos, tendríamos un flujo, además del de los ferrocarriles, que es completamente sostenible. Para darte una idea, una de esas barcas que cruza en la selva lleva 6.000 toneladas métricas y representa a 50 a 170 camiones de 30 toneladas. O sea, esas barcas que circulan por los ríos de la Amazonía reemplazan a 170 camiones, además de que son sosteniblemente ambientalmente sostenibles, son una alternativa que complementa perfectamente a una estructura ferroviaria. De Entonces, acuerdo. Ahora, sí, por todo lo que tú nos describes, Pedro, aparentemente Chile tiene muy pocas posibilidades de competir con la geografía nacional, ¿no? Es decir, eh, y de por otro lado, los puertos, las proyecciones portuarias de Chile no tienen el calado, no tienen la consistencia natural de roca pura que tienen exacto. los puertos. Ellos tendrían que invertir una fortuna en a drenaje. Explícanos la ventaja geográfica y de la naturaleza que el Perú tiene con respecto a las proyecciones portuarias de Chile. En primer lugar, el calado es un factor fundamental. O sea, ellos por más de que quieran conseguir mayor calado, mayor profundidad para que puedan llegar estos buques, es extremadamente costoso. Nunca pues van a igualar a los 28, 30 metros de Corío, cuando el puerto más grande, que es San Antonio, tiene 12, y en uno de sus otros puertos llega a 14, 14.9. O sea, Corío tiene el doble de calado. Entonces, pretender que compitan con Corío, disculpen, Y, es y es un, imposible. y es un Sí. calado natural, ¿no? Y es un calado natural, porque ellos tienen que hacer un mantenimiento de drenaje constante. En cambio, nosotros tenemos una estructura geológica muy, muy sólida, que hace que el mantenimiento sea muy, muy, muy competitivo. Lo otro que tenemos en el eje sur del Perú, y eso es lo que hace interesante a Corío, además de su calado. Ojo, el calado de Corío es único en toda América. Se compara solamente al caso de Macao. O sea, somos probablemente en términos de calado un lugar privilegiado. Pero la proyección más interesante viene a través de la transformación energética, la industrialización que se puede generar en el Sudamérica. Solamente yo he hecho cálculos de llevar el potencial agroexportador ganadero de Brasil, ya justifica la construcción de ese tren bioceánico que conectaría el puerto de Corío con el puerto de Santos. No olvidemos que Santos está muy cerca de Sao Paulo, el mayor centro industrial de Latinoamérica. Pero lo interesante acá es que, por ejemplo, por hablar solamente del clúster de litio y los autos eléctricos. En el campo de los autos eléctricos, hoy en día la tecnología está definida en términos de 3 etapas. Estamos en la etapa de litio. ¿Y por qué en la etapa de litio? Porque en el desarrollo, por ejemplo, de los autos eléctricos, el factor fundamental en términos de ventaja competitiva es por el tipo de baterías. Y los líderes hoy en el mundo de las baterías, son los chinos. El mundo de los autos eléctricos tenía como líder a Tesla y Elon Musk, pero ellos se dedicaron a la parte del software. Ahora se han dado cuenta que el factor clave es cómo consigo baterías eficientes que duren más. Y en la primera etapa está definida por el litio, pero viene una siguiente etapa, que es el desarrollo de las baterías de iones de sodio. Y esas tecnologías, cuando se lleven a mayor escala, es probable que desplacen a la tecnología de las baterías de litio. Y viene ya una tercera etapa en el desarrollo de la ¿Cierto? transformación, que es el hidrógeno verde. Y lo que es más interesante, y con esto acabo, es que Sudamérica tiene el potencial para desarrollar y aprovechar estas 3 etapas del desarrollo de los autos eléctricos.
aprovechando el potencial de litio, que es alrededor del 50% de las reservas mundiales de litio, que ya podríamos estar aprovechando porque los precios de litio se han disparado, los salares que tenemos en Sudamérica, que nos permitirían entrar a la segunda etapa del desarrollo de baterías, y encima el hidrógeno verde que tiene un potencial extraordinario en Sudamérica y especialmente en el Perú. De Solo acuerdo. estoy Ahora, mencionando el clúster de litio y los autos de eléctricos. acuerdo. Ahora, digamos, pero también hay una geopolítica del mundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O sea, si China va a desarrollar el puerto de Chancay, lo correcto es que el puerto de Corío y el puerto de Bayóvar lo desarrollen países o corporaciones vinculadas a Occidente, que es nuestra matriz. El Perú es un país occidental, es un rostro moreno de Occidente. En el Perú hay democracia, con todos los problemas que tenemos, hay equilibrio de poderes, hay control de poder, hay economía y mercado, hay derechos constitucionales, ¿no? Puede haber abusos, judicialización de la política, pero los ciudadanos podemos seguir peleando por nuestros derechos. Lo que no sucede con otros modelos, ni con el modelo chino, ni con el modelo iraní, otros, o el modelo ruso. Entonces, de alguna manera, un proyecto nacional de puertos debería considerar este equilibrio geopolítico, ¿no es verdad? Es razonable lo que dices, definitivamente. Ahora, algo que me faltó complementar es que ya ha habido una licitación que se ha entrampado en términos de conseguir el drenaje de los ríos en el eje norte de Bayóvar. Hay una empresa china que ganó la concesión para desarrollar la convocatoria a este tipo de proyecto con una empresa ecuatoriana. Y la tarea es, pues, cumplir con ese propósito de drenar los ríos del afluente del eje norte. Ahora, el eje norte podría canalizar también carga y productos de Ecuador, de Colombia, inclusive de Venezuela. Es decir, la proyección del Perú en términos de constituirse en un auténtico hub multimodal para el arco del Pacífico es extraordinario. De Ahora, acuerdo. lo que tú dices es cierto, no podemos ignorar el aspecto geopolítico. El Perú es un país donde se respetan los contratos, estamos buscando generar estabilidad jurídica, confianza para atraer esas inversiones que vienen con tecnología, y eso nos puede permitir dar ese salto tecnológico, inclusive para la industrialización del país. Pero también no podemos ignorar que hay intereses geopolíticos que pueden estar también limitando las posibilidades de acción en términos de el desarrollo del país. Y lo que tú manifiestas es efectivamente un factor a considerar, porque la geopolítica, quieras o no, influye en la economía. Influye en la economía y no podemos dejar de reconocer que los intereses de muchos países a veces compiten con los intereses de un país. De acuerdo, estimado Pedro. Te agradezco infinitamente por esta descripción del de la potencia portuaria en que se puede convertir el Perú